Y mi hermano, muy buenas noches a todos. Quiero saber si me escuchan. Sí, se escucha. Excelente, excelente. Gloria al Señor. Vamos a comenzar entonces, hermanos, en esta noche orando al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, una vez más te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia por nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Salud, Señor, por provisión para todas nuestras necesidades. Señor, estamos acá reunidos en tu nombre. La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas y tú estás con nosotros siempre. Te pedimos, Señor, que una vez más ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que nos ayudes, Señor, a entender estas cosas, a poder estudiar juntos y que estas cosas nos ayuden también, Señor, a poder formarnos a la imagen de tu Hijo Cristo y entender, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas. Tú controlas todo lo que pasa aquí en la historia, Señor, y tú has provisto para nosotros un final glorioso en el que tú reinas, tú destruyes a todos aquellos que persiguen a tu pueblo y se levantan contra ti. Tú, Señor, has provisto que para que nosotros podamos estar contigo eternamente. Ayúdanos ahora, Señor, a consolarnos en esas cosas, a fortalecernos en tus promesas y en tu palabra, Señor, y a caminar con fe de la misma manera que Cristo, Señor, que por el gozo puesto delante de él estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por nosotros para vivir en abundancia. Que ese sea nuestro consuelo ahora y todos los días de nuestra vida hasta que tú vuelvas por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Voy a plegar aquí el material. Me confirman si nos pueden ver allá en casa, Sí se ve. ¿no? Mejor que el partido. Y acá vemos bien, sí, ¿verdad? Bien, mis hermanos. Entonces, les decía, recordando nuestro bosquejo, estamos en el capítulo 19, la séptima sección todavía que tiene que ver con el juicio final de Babilonia y de la bestia. Y dentro de esta sección tenemos 5 subdivisiones. Y ahora vamos por la segunda división que tiene que ver con los versos del 7 al 10. El tema, hermanos, de esta sección es el juicio de Babilonia que vimos en los capítulos anteriores. Da paso ahora al reinado de Dios y a la unión final de Cristo con su pueblo, que se conoce como las bodas del Cordero, aquí en este pasaje, ¿verdad? Esa unión final de Cristo con su pueblo que resulta en su gloria divina, ¿verdad? Así que esa es la temática que vamos a estudiar el día de hoy. Como siempre, vamos a comenzar leyendo el pasaje pertinente para el día de hoy. No sé si alguien quiere leer. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, y que han llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces, como dijimos al principio, ¿verdad? Este tema trata de esa unión con Cristo, que es conocido como las bodas del Cordero. Y algunos lo leyeron cantadito, ¿verdad? Se acordaron de la canción. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo hay una pero muy mala interpretación acerca de este evento en relación a lo que la palabra realmente nos está diciendo, que son estas bodas del Cordero. Entonces, comencemos viendo el contexto y la estructura de este pasaje. Ya dijimos, los capítulos anteriores ponen para nosotros el contexto inmediato, que es el juicio de Babilonia. Venimos viendo la caída de Babilonia desde el capítulo 17, que tiene que ver con el juicio de las copas, hasta una ampliación y un detalle más específico en los capítulos subsiguientes acerca de lo que son estos juicios. Entonces, este tema del juicio de Babilonia allana o prepara el camino para este pasaje, que es de los versos del 7 al 10. Y lo que encontramos acá son tres subtemas en los que se da la enseñanza de esta noche. La primera, vemos la vindicación final del pueblo de Dios. Luego vemos la unión consumada de Cristo con su iglesia en estas bodas del Cordero. Y por último, la glorificación de Dios solamente. Y vamos a ver cómo esto es muy importante en el contexto en el que nosotros vivimos actualmente y la mala enseñanza que muchas veces hemos tenido con respecto a este tema de las bodas del Cordero. Entonces, esa transición, mis hermanos, es clave en la narrativa del Apocalipsis porque después de este capítulo vamos a entrar nosotros a un tema que es ampliamente discutido y diferenciado entre nuestros círculos reformados y las iglesias de sana doctrina, que es el tema del milenio. Si es un milenio literal, si es un milenio simbólico o es alguna otra interpretación histórica. Entonces, todo este pasaje y todos estos versículos ponen para nosotros la introducción y nos allanan el camino para hacer la transición hacia ese tema del milenio, que es este reinado de Cristo, 1000 años. Entonces, comenzamos con los versos 7 y 8, viendo la vindicación final de los santos. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como siempre, mis hermanos, recordamos que muchas de las palabras que encontramos aquí en Apocalipsis tienen una relación directa con pasajes del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Juan interpreta esta visión o estas visiones con el lenguaje de profecía del Antiguo Testamento para que la iglesia entienda que estas cosas que se profetizaron antes ya han comenzado a pasar en estos días finales. Y de nuevo, esta es la respuesta a lo que el Señor ha hecho en respuesta a la pregunta de los santos en el capítulo 6. ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo, Señor santo y poderoso, vas a vengar la muerte de los santos? El Señor responde con esta serie de juicios que culminan en Babilonia siendo destruida, los santos vindicados, y ahora esos santos que han sido vindicados, que recibieron la respuesta del Señor por medio del juicio, la caída de Babilonia, ahora ellos están diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ya no hay más Babilonia, ahora solo queda disfrutar de Dios y de su presencia. Y por eso estos santos y los ángeles en el cielo están
contentos porque ahora tienen únicamente el tiempo para disfrutar y para gozar en la presencia del Señor. Así que estos versículos 7 y 8 marcan la culminación del juicio contra Babilonia y anuncian la consumación de las bodas del Cordero, presentando a la iglesia como la esposa que ha sido preparada para Cristo. El llamado al regocijo, aquí en el verso 7, se fundamenta en la victoria de Dios y la reivindicación de Cristo y de sus seguidores, y evoca algunas palabras del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el Salmo 118, 22 y 24, de Cristo había sido desechado, ahora es constituido la piedra angular, la cabeza del ángulo. Y dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos. En este día en que Cristo es hecho la cabeza del ángulo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esas palabras marcan a Juan y son evocadas aquí en esta expresión de los santos al participar de esta unión con Cristo. También en Mateo 5:12 recordamos las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a ir viendo algunos temas muy importantes que surgen acá en estos versículos. Vamos a ver primeramente lo que son las bodas del Cordero. Vamos a ver también esta definición del lino fino y las acciones justas de los santos. Quiero primero llevarlos a ver algunas, la manera en cómo se enseña esto en la actualidad, el evangelicalismo moderno, a través de la interpretación futurista dispensacional. Recordemos nuestra primera lección cuando vimos 4 maneras de interpretar Apocalipsis. Una de ellas era la futurista dispensacional. Si no se acuerda, vaya ahí a la lista de reproducción de YouTube y mire nuevamente la lección número 1, donde están las 4 perspectivas de interpretación. Está la preterista, está la historicista, está la futurista, que dentro de la futurista tenemos la dispensacional clásica y la dispensacional progresiva, y tenemos la idealista, que es la que nosotros consideramos la más consistente con la Escritura. Entonces, miremos qué es lo que se enseña actualmente bajo este enunciado de las bodas del Cordero. Recordando que el futurismo dispensacional mira estos eventos como reales, como literales. Cristo regresa para derrotar a las naciones y va a reinar por 1000 años. Las naciones están reunidas para atacar a Israel y entonces el Señor Jesucristo regresa para defender a Israel, para derrotar a las naciones y para establecer su reino por 1000 años en Jerusalén. Satanás reúne a los incrédulos al final del milenio para luchar contra Cristo, y Cristo derrota una vez más y para siempre al diablo y comienza el reinado eterno en el cielo. Algunos problemas de esta interpretación es que en Apocalipsis no se menciona la restauración geográfica de Israel en su tierra, tampoco el rapto de la iglesia, y los intérpretes que sostienen este modelo cambian a rato su interpretación de los acontecimientos históricos para hacer que lo que está sucediendo encaje en el patrón. Recordamos ejemplos como en 1990 se pensaba primero que el anticristo era Yasser Arafat, después no era Yasser Arafat, cuando se murió Yasser Arafat era Saddam Hussein, se murió Saddam Hussein, después era Bin Laden. O sea, constantemente conforme se van dando los acontecimientos, ellos están cambiando de perspectiva para acomodar los eventos actuales a lo que ellos consideran que es un cumplimiento hiperrealista de la profecía bíblica. Entonces, bajo esta óptica futurista, miremos cómo enseñan ellos este evento de las bodas del Cordero. Ellos piensan que con el rapto de la iglesia, que es el evento detonante
de los eventos del fin del mundo, después de que la iglesia se va, la iglesia vive una realidad paralela a lo que está pasando en el mundo. Porque mientras que en el mundo, después del rapto de la iglesia, hay una tribulación que dura 3 años y medio, y después de eso una gran tribulación, otros 3 años y medio, después de esos 3 años y medio, hay un reino milenial que dura 1000 años, y después de eso el reino eterno, con esta división de tiempo. Esto se está desarrollando en la tierra, pero en el cielo, después de que la iglesia es raptada, hay un tribunal de Cristo donde todos vamos a comparecer y vamos a ser galardonados por nuestras obras. Después van a haber unas bodas del Cordero, y todo esto se desarrolla en 7 años, después de lo cual todas las naciones suben para destruir Israel, y entonces el Señor regresa con la iglesia que fue raptada para establecer su reino milenial y defender a Israel. Y este reino dura 1000 años. Después de eso, Satanás es desencadenado y trata nuevamente de ir contra Cristo a hacer guerra, y es vencido y es destruido de una vez y para siempre, y entonces comienza el reino eterno. Entonces, para ellos, las bodas del Cordero es un evento celestial que ocurre después del rapto de la iglesia, y simultáneamente está sucediendo con todo esto que está pasando aquí en la tierra antes del segundo regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ellos enseñan que esta boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero, que se menciona más adelante en el versículo 9, son eventos reales que se van a dar en el cielo, y es como una especie de ceremonia nupcial, y después de la ceremonia nupcial, una recepción en la que van a haber otros invitados, ¿verdad? Esta es la manera en cómo se enseña actualmente, esta es la manera en cómo muchos de nosotros aprendimos, y vamos a ver cómo es diferente lo que el pasaje nos está diciendo a la forma en la que se interpreta actualmente este evento. Entonces ellos hasta tienen un programa de cómo se van a dar los eventos, sacando pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que hacen alegorías a un cortejo entre un novio y una novia, entre los invitados y los amigos, para decir, esta es la manera en cómo se van a dar los eventos en esta fiesta que se llama la boda del Cordero, ¿verdad? Y pues, aunque pudieran ellos, de hecho, lo hacen, presentan todo esto con versículos bíblicos, hay mucho que es dejado a la imaginación, sacado de contexto, y simplemente lo hacen casar para que diga lo que ellos quieren. También ellos establecen cuál es la posición de la iglesia frente a las bodas del Cordero. Basados en este versículo 7, ellos dicen, la iglesia es la esposa del Cordero. La que se está casando, la que está participando en esa boda, es la iglesia. A ella se le ha concedido vestirse de lino fino para ser preparada para participar en la boda, que es un evento real. Pero también hay otro grupo de santos que son los invitados a la boda. Y ellos miran en el versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces ellos distinguen entre la iglesia que está contrayendo matrimonio con el Cordero y los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y para ellos, estos invitados es Israel. Israel es un invitado a la boda, no es parte de la ceremonia, no es parte del pueblo que se está casando, que está contrayendo nupcias con el Señor. Y de nuevo, ellos sacan versículos de todos lados para que esto case con su interpretación creativa, imaginativa, y con muy poco contexto y relación con lo que realmente es este evento. Utilizan versos como Mateo 22, 2 y 3, donde dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo
y envió a siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, para ellos, estos que no están participando de la ceremonia de bodas son los de Israel. No me quisiera detener tanto en esto, hermanos. Esto es parte de una presentación real que usan ellos para enseñar acerca de este tema. Quisiera que nos enfocáramos en cómo nosotros vemos este evento a la luz de la Escritura bajo la interpretación idealista histórico-redentora. ¿Verdad? Recordando que el enfoque idealista histórico-redentor es una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal. Los sellos, las copas y las trompetas hablan una y otra vez de los acontecimientos de la historia humana en cada época y dan a los creyentes de todas las épocas una exhortación a permanecer fieles ante el sufrimiento. Muchos acontecimientos en Apocalipsis se refieren a la vida de la iglesia en todas las generaciones, excluyendo aquellos eventos o aquellos acontecimientos que se refieren al final de la historia y al regreso de Cristo, como este evento de las bodas del Cordero. Esa es la perspectiva idealista, histórica, redentora. Entonces, ¿qué son las bodas del Cordero? En la Escritura, a veces la conversión de una persona se describe con la metáfora del matrimonio con Cristo. Y vemos algunos pasajes acerca de esto. Isaías 62, del 4 al 5. Manuel, si me puede ayudar ahí a leer. Nunca más se llamarán desemplazado, ni su tierra será desolada, sino que será llamada Hefzibá. Y tu tierra veo, porque amor de Jehová estará en ti, tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará con todo. Como el esposo de esposa, así se gozará contigo para el Dios. Entonces, el Señor describe esta relación de matrimonio entre Él y su pueblo cuando su pueblo se vuelve a Él, cuando el pueblo se convierte a Él. Miramos también en Oseas 2, del 19 al 20. Hermano Emilio, si puedes leer ahí, por favor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré. Yo, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo. Sí, entonces el Señor está hablando acerca de esta relación de matrimonio en torno a conocerlo a Él, tener comunión con Él, que Él sea el Dios de su pueblo y su pueblo lo tenga a Él como su Dios. Esta relación de conversión, esta relación de entrega y de comunión es presentada en forma de matrimonio. Las bodas del Cordero, entonces, no son una ceremonia nupcial como tal, sino es una metáfora acerca de la consumación real de nuestra unión eterna con Cristo. Es decir, cuando estemos finalmente reunidos con Cristo por siempre y para siempre, esa unión, esa comunión, esa intimidad, ese estar con Cristo por toda la eternidad, es descrito por esta ceremonia de la boda del Cordero. Es decir, así como un esposo y una esposa están juntos por todas sus vidas, así también nosotros vamos a estar con Cristo allá en la eternidad, y esta unión es descrita bajo esta metáfora. Bueno, yo lo había entendido siempre que no era, que era una metáfora, pero ellos lo ven como algo literal, o sea, que sí va a haber una ceremonia nupcial real. Sí, sí, es parte del enfoque futurista dispensacional, que ellos miran todos estos eventos en Apocalipsis como literales, cronológicos. Sí. Entonces, este evento también para ellos es un evento literal, en el que el pueblo va a entrar y va, bueno, hasta... Literal convertido de... Sí, correcto. Entonces, vemos que hasta tienen los eventos marcados, ¿verdad? Sí. Cómo se va a dar a lo interno toda la ceremonia. Entonces, hablemos del lino fino ahora. La preparación de la esposa
deja entrever una tensión teológica. Porque por un lado, ella se prepara, se viste de lino fino, pero por el otro se le es concedido. Ella recibe ese don. Entonces eso nos habla a nosotros acerca de la responsabilidad humana y de la obra divina con respecto a este asunto del lino fino. Es decir, la novia o la esposa tiene una responsabilidad en vestirse con este lino fino, pero al mismo tiempo es una obra divina de Dios, es una dádiva de Dios, es un don de Dios que le concede a esta novia vestirse de lino fino. ¿A qué se refiere eso? Este lino fino no es real tampoco, no es una tela ni es una vestidura literal. No estamos hablando ni de tela ni de ropa real. El mismo pasaje nos dice a nosotros cómo tenemos que interpretar este lino fino. Dice, el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Y vamos a ver que por acciones justas de los santos no es cualquier cosa buena que nosotros hagamos. Por acciones justas de los santos no se refiere a que le ayudamos a una viejita a cruzar la calle, no se refiere a que le llevamos comida a un hermano que no tenía comida, no se refiere a que fuimos a visitar a los enfermos en la cárcel, sino que en este contexto, estas acciones justas de los santos que representa el lino fino está amarrado a algo más. Estas acciones en contexto hablan acerca del testimonio fiel de Jesús y la perseverancia de los santos bajo persecución. Es decir, los santos que no negaron a Cristo, que retuvieron su testimonio y que perseveraron hasta el final, aún a pesar de la muerte, y retuvieron su llamado, esas son las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino, esa es la vestidura limpia que ellos tienen. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 3, del 4 al 5. Vemos lo que le dice el Señor a la iglesia de Sardis. Nicolás, si puede ayudarme a leer ahí, por favor. El que hiciere será vestido de vestido. Lo borraré. Entonces se da cuenta cómo habla acerca de esta vestidura en relación a retener el testimonio de Cristo. Las personas de Sardis que no habían negado el nombre de Cristo, que no habían sucumbido a la presión del mundo o del sistema de gobierno en aquel entonces, que los hacía hacer callar, que los quería hacer callar el testimonio de Cristo. Esos que no negaron el nombre de Cristo, mantuvieron sus vestiduras blancas, dice el Señor. Y entonces dice, andarán conmigo porque son dignos. Y al que venciere ¿de qué forma? ¿Pero a qué se refiere ese perseverar? Aquí en el contexto de Sardis. Que retuvieron el testimonio de Cristo, que no negaron al Señor Jesucristo. ¿Verdad? El que venciere, eso quiere decir el que no niegue a Cristo, sino que lo siga afirmando, ese que va a recibir, ese va a ser vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces vemos que el lino fino se refiere a las acciones justas de los santos. Y por acciones justas de los santos se refiere a no negar el testimonio de Cristo, a retener el testimonio de Cristo a pesar de la persecución y las amenazas de muerte. Así que las vestiduras blancas representan, por un lado, la fidelidad de los creyentes de perseverar en retener el testimonio de Cristo aún en medio de la persecución. Entonces aquí es donde viene la responsabilidad humana. Los santos tenían la responsabilidad de retener el testimonio y de perseverar hasta el final. Pero también
La vindicación final que Dios otorga por medio de su juicio justo. El Señor era el que los capacitaba. El Señor es el que les concedía vestir de lino fino porque no negaban su nombre, porque daban testimonio fiel de él. Entonces, las acciones justas de los santos no son obras de caridad. Ahora, vemos acá en la descripción de la vestimenta de esta novia un contraste muy acentuado entre la vestimenta de la novia, su propósito, quién la viste, en contraste con la ramera. Que la ramera también, que ese es el título que recibe Babilonia, la ramera también estaba vestida de lino fino. Vemos acá que, por ejemplo, el vestido de la ramera, que es Babilonia, era de lino de púrpura y escarlata, lino fino de púrpura y escarlata. Eso nos dice el capítulo 18, versículo 6 y el capítulo 17, verso 4. Y esa textura o esa tintura que tenía ese lino fino era la sangre de los mártires. Entonces, Babilonia vestía de lino fino, pero un lino púrpura y escarlata manchado con la sangre de los mártires. En cambio, la novia vestía de lino fino, limpio y resplandeciente, que en contraste son las acciones justas de los santos. Entonces, mire el hermoso contraste entre la Babilonia y la novia de Cristo, entre la ramera y la novia de Cristo. ¿Quién viste a la ramera? Ella misma se viste. ¿Quién viste a la novia? Dios. Dice que Él ha preparado, Él le ha concedido que se vista de este lino fino. ¿Para qué se viste la ramera? Para hacer fornicar a las naciones, dándoles a beber del vino de sus fornicaciones. ¿Para qué se viste la novia? Para tener comunión con Dios, para participar de las bodas del Cordero, para participar de esta cena de las bodas del Cordero que vamos a ver más adelante. Entonces ahora sí, llegamos a la cena de las bodas del Cordero. Ya estamos en la recepción. Ya pasamos ya pasamos la boda, ahora vamos a la recepción. ¿Verdad? Apocalipsis 19:9. Hermana Emily, si puede leer ahí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La versión, la Biblia de las Américas, dice, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Ya vamos a ver esos invitados. En ningún lado, hermanos, nos está diciendo a nosotros que el pueblo de Israel son los invitados. No podemos ir a sacar a los israelitas y decir, estos son los invitados. Tenemos que seguir el flujo del texto y dejar que la Biblia nos diga quiénes son estos llamados o invitados. Esta cena no es un evento separado, sino que es otra manera de decir lo mismo, de decir las bodas del Cordero. Y cuando hablamos de las bodas del Cordero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que representan esta boda, la boda del Cordero? La iglesia. Sí, es la comunión del Señor con la iglesia en el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, la cena de la boda del Cordero es otra manera de decir lo mismo. La comunión íntima, el momento de nuestra unión final con el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? No es la recepción de la boda, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de esto? Apocalipsis 3:20 está diciendo esto mismo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está hablando de restaurar la comunión con esta iglesia. Cuando habla de esta cena de la iglesia con él, de él con la iglesia, habla de esta misma comunión. Entonces, ¿quiénes son los invitados? Como dice la Biblia de las Américas ahí, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero.
Mientras que los versículos anteriores presentan a la iglesia como la novia, ¿sí? Se recuerdan anteriormente, vimos que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Esos pasajes hablan de la iglesia como un todo. Ya aquí, cuando habla acerca de los invitados, está hablando de todos los creyentes que son parte de esa iglesia de manera personal. Así que los versos 7 y 8 hablan de la iglesia de una manera general, mientras que los versos 9 y 10 hacen un enfoque personal de cada creyente como parte de esa totalidad, como parte de toda esa iglesia. Así que estamos hablando de los creyentes individuales que son descritos como invitados a esta cena, destacando así, hermanos, el papel personal de la salvación. No es otro pueblo, no es otro grupo de personas, es el mismo grupo de personas. Son los mismos creyentes, es la iglesia del Señor los que son parte de su pueblo, solo que en los versículos arriba habla de la iglesia como una totalidad y aquí ya está hablando acerca del papel personal que juega cada creyente dentro de ese colectivo que es la iglesia, el pueblo del Señor. La palabra invitado proviene del griego kaleo, que es llamado. Entonces, nuestra versión, Reina Valera, usa la palabra en su idioma original, ¿verdad? Porque dice los llamados. Y esto subraya la soberanía divina a través de la elección, como lo indica también en Apocalipsis 17:14. ¿Qué dice Apocalipsis 17:14? No, si puede leer ahí. Pelearán contra el Cordero y el Cordero no vencerá. Que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados. En este pasaje 17, también, en este capítulo 17, también vemos al principio del capítulo la iglesia descrita como una mujer, pero ya al final del capítulo vemos la individualidad de cada creyente y nos dice acá que son los elegidos y fieles. Es otra manera de hablar acerca de estos mismos invitados o llamados por medio de la elección incondicional del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los invitados, hermanos? Los creyentes. Todos los creyentes de manera individual. ¿Quién es la esposa que se casa? ¿Quién es la esposa que participa en las bodas del Cordero? La iglesia. Amén, amén, amén. Entonces, este cambio de imagen es coherente con esas otras partes del libro, como mencionaba en el 12, perdón, es en el 12:17, donde se presenta a la iglesia como una mujer y luego habla de su simiente como los creyentes, ¿verdad? O sea, en otros pasajes también de Apocalipsis se muestra este contraste. Primero hablando de la iglesia como un todo y luego hablando de cada creyente de manera individual como parte de esta totalidad que es la iglesia. Entonces, de eso nos están hablando estas dos cosas, la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. La afirmación final del ángel, cuando dice estas son palabras verdaderas de Dios, garantiza la certeza y la veracidad de esta promesa, así como lo vemos que sucede en Apocalipsis 21:5. ¿Qué dice Apocalipsis 21:5? Laura, si puede leer ahí. Y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles. De nuevo, está diciendo estas cosas son fieles y verdaderas. Estas cosas van a pasar. Eso nos garantiza a nosotros, hermanos, que la unión entre Cristo y nosotros en el final de los tiempos, cuando nuestros enemigos sean derrotados de una vez y para siempre, va a ser algo que va a suceder sin lugar a dudas. Va a ser algo que va a tener un cumplimiento real, objetivo, tangente, más real y más visible que este mundo que ahorita conocemos. Claro, la parte de las bodas es una metáfora. Pero el hecho de que vamos a estar con Cristo, eso sí es verdadero.
Eso sí es real. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Hasta que pase, podremos saberlo. Sin embargo, las palabras del ángel nos dicen que podemos tener la certeza y la veracidad de que esta promesa se va a cumplir. Además, en el capítulo 21, la ropa de boda simboliza no solo pureza, sino comunión íntima con Dios y protección eterna. Miren lo que dice en el versículo 2. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, hablando de la iglesia, que aquí en el 19 es descrita como la esposa, ¿verdad? Aquí en el 21 es descrita como la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahí es una imagen muy diferente a esta esposa que estaba siendo preparada para contraer nupcias en la boda del Cordero. Y aquí ya está ataviada para su marido. Ya la vemos más empoderada, ¿verdad? Más segura de ser posesión de este marido, más segura de la defensa y de la comunión íntima con Dios. Entonces, todo esto nos da a nosotros esa característica de la certeza y de la veracidad acerca de estas promesas. Llegamos ahora al versículo 10 y dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este es un versículo explosivo, mis hermanos, y totalmente cierto que desbarata muchos de los argumentos actuales para decir que las profecías tienen relevancia actualmente y para la proliferación de los profetas también. Cuando nos dice que Jesús, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, eso descarta y desbanca todas las profecías que andan afuera ahí queriendo eh, llevar a la gente a pensar en fama, en dinero, en riqueza, en salud y en muchas otras cosas más. Si Cristo no está al centro de esa profecía es falsa, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El versículo 10 cierra esta sección del juicio de Babilonia y nos va a preparar para introducirnos en la escena de la última batalla que vemos en el verso 11. Y ante la revelación del ángel, se nos dice que Juan cae a sus pies para adorarlo, pero el ángel lo reprende y le dice: solo Dios debe ser adorado. Era un ángel reformado, le dijo: Juan, Sol y Deo Gloria. El ángel aclara que es su consiervo junto con los creyentes que poseen el testimonio de Jesús. Y esto destaca que ni los mensajeros ni los medios deben recibir la adoración. Únicamente Dios es quien merece la adoración. No podemos estar adorando o idolatrando a los mensajeros, sean pastores, doctores, conferencistas, celebridades de YouTube, de Facebook o de cualquier red social, ni a sus mensajes ni sus prédicas. El único que debe ser adorado, hermanos, es Dios, no el predicador ni su gran mensaje, porque su mensaje no es de él mismo. Solamente Dios debe ser adorado. Entonces, la frase, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, significa que el centro del mensaje profético es el Señor Jesucristo. Cualquier profecía que se nos dé a nosotros, que nosotros recibamos, tiene que tener como propósito presentarnos a Jesucristo. Y si nosotros pensamos en esto, en el contexto de toda la Biblia, todas las profecías que estaban antes apuntaban al Señor Jesucristo. Todos los profetas que se levantaron
llamaron a Israel a confiar en Dios, confiar en su palabra, acerca de que Él enviaría a un redentor al final de los tiempos que nos iba a librar de nuestros pecados, que nos iba a dar la libertad, que iba a restaurar su reino. Ese es el espíritu de las profecías. Y ahora en estos postreros tiempos nos dice 1 y 2, que después de haber hablado a través de sus siervos los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Cristo. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento convergen en la persona de Cristo. Si una profecía no apunta a Cristo, eso es falso. Descártelo. Y si una profecía apunta a Cristo, entonces, y está en la Biblia, pues, ¿para qué necesitamos los profetas? Mejor vamos a la Biblia, que como nos dice ella misma, es la palabra profética más segura que tenemos. Entonces, ¿para qué andar consultando profetas si la palabra profética más segura es la palabra? Si lo que nos tiene que decir el profeta es acerca de Cristo, mejor leámoslo. Así que, hermanos, el testimonio puede entenderse como el testimonio que Jesús da a la iglesia o el testimonio que la iglesia da sobre Jesús. ¿Verdad? En el caso de lo que llamamos acá el sustantivo en genitivo subjetivo, es el que realiza la acción del sustantivo principal, Jesús dando el testimonio a la iglesia. Y en el segundo caso, Jesús es el objeto del testimonio. Sea en el primer caso, que es un sustantivo genitivo subjetivo, un sustantivo genitivo objetivo, en cualquiera de los casos, el centro del testimonio, ya sea que Jesús dé el testimonio de él a la iglesia, o que la iglesia esté dando testimonio de Jesús, el centro de esa predicación, el centro de esa palabra profética, siempre es Jesús. El énfasis de la iglesia en la interpretación futurista de las bodas del Cordero, en la interpretación futurista de las bodas del Cordero, tiende a exaltar a la iglesia en lugar de Cristo. Cuando nos presentan esta interpretación, ¿verdad? De que la iglesia va a estar ahí en la boda del Cordero y los invitados haciendo todo esto y todo eso, la exaltación está en la iglesia, no está en Cristo. Porque todos están enfocados en que la iglesia iba a recibir esto, iba a recibir los votos, iba a recibir la palabra y esto y el otro. Pero cuando nosotros entendemos que el centro de la profecía es el Señor Jesucristo, la iglesia simple y sencillamente es bendecida por la gracia de Dios de poder estar ahí y disfrutar de la comunión íntima con el Señor. En ambos sentidos se enfatiza que la verdadera profecía tiene como núcleo a Cristo. El centro de la profecía es el Señor Jesucristo. Todos los creyentes, al proclamar fielmente a Jesús, participan del ministerio profético, al igual que los ángeles. En Gálatas 1:8 se nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ese ángel anatema. Si algún ángel o algún predicador anuncia un evangelio diferente, que sea ese ángel maldito, que sea ese ángel anatema. Entonces, cualquier mensaje profético que nosotros recibamos tiene que apuntar a Cristo. Tiene que tener a Cristo como el centro de esa profecía. Y así entonces, entendiendo esto, entendiendo que el espíritu de la profecía es el Señor Jesucristo, nosotros podemos ver cuál es la función de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Y este es ser una comunidad profética consagrada, apartada del mundo, separada del mundo, para dar testimonio del Señor. Para dar testimonio del Señor. En conclusión, mis hermanos, Apocalipsis 19, del 7 al 10,
muestra que el juicio de Babilonia prepara el camino para las bodas del Cordero, donde Cristo se une a su iglesia fiel. La vestidura de la novia refleja tanto la gracia de Dios como su fidelidad vivida. Además, el pasaje afirma que toda verdadera profecía debe exaltar a Jesús y solo Dios merece la adoración. Ahora pensamos en algunas aplicaciones, mis hermanos. Debemos vivir con gozo en el presente, confiados de que al final de la historia, el Señor va a juzgar a los impíos y va a vindicar a sus santos. Esa esperanza nos da gozo ahora. Debemos vivir pensando en esas cosas, pensando en que el Señor va a traer juicio a los impíos y va a vindicar a sus santos, de la misma manera que vivió el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo no tenía en mente el agónico sacrificio, el dolor, el sufrimiento, sino que él estaba viendo el gozo delante de él, que con su muerte y resurrección él iba a traer libertad del pecado, iba a levantar también a todos aquellos que habían muerto esperando esa promesa redentora. Y esa obra de redención le daba gozo de tal manera que no escatimó sufrir en la cruz con tal de traer estos beneficios y esta gloria a su iglesia. Así, hermanos, nosotros tenemos que ver el gozo puesto para nosotros por delante, aferrarnos a ese gozo ahora para poder atravesar los sufrimientos, para poder atravesar la persecución. Pensemos en esto, cómo Apocalipsis le habló a los creyentes y a la iglesia en todas las épocas a través de este mensaje. De esta manera, diciéndole, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. ¿Y qué con eso? Estaba diciendo a la iglesia, gócense, que al final de todas estas cosas, ustedes serán redimidos y estarán con Dios para siempre. Entonces, ese gozo, más real que cualquier cosa en este mundo, hacía que la iglesia pudiera soportar las tribulaciones, pudiera soportar las aflicciones, pudiera afrontar la persecución, porque no estaban pensando en el dolor del presente, estaban pensando en el gozo futuro de estar con Cristo por toda la eternidad. Luego, otra aplicación es, debemos retener el testimonio, mis hermanos. Esas vestiduras blancas, esas vestiduras de lino fino. Nuestras obras justas no nos salvan, pero sí demuestran que pertenecemos a Cristo y que estamos listos para estar con Él eternamente. Finalmente, debemos adorar solo a Cristo. Así como Juan fue corregido por adorar al ángel, también nosotros debemos cuidar de todo lo que hacemos y decimos. Que glorifiquemos únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Próxima clase, mis hermanos, vamos a ver los versículos del 11 al 16, cómo Cristo revelará su soberanía y fidelidad al cumplir su promesa. Por hoy hemos terminado y vamos a terminar orando al Señor para que bendiga nuestro tiempo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, Señor, y por tu bendición, recibir tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que esta bendición y el gozo de recibir tu palabra, Señor, supera, Padre, cualquier gozo del entretenimiento mundano, Señor. Pedimos que nos ayudes, Padre, a
poder retener el testimonio fiel de tu nombre en medio de las adversidades, en medio de la persecución, en medio, Señor, del espíritu de esta época. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a poder apartarnos de todo aquello, Señor, que nos aparte de ti. Ayúdanos a poder entregarnos a ti, Señor, y permítenos, Padre, que al hacer estas cosas, al ser vestidos con ese lino fino, Señor, concebido por tu soberana voluntad, que tu gozo pueda permanecer con nosotros, Señor, dándonos esperanza, alentándonos, Señor, para poder resistir y para poder aguardar, Señor, firmes y sin caída, hasta ese día glorioso en que nuestra unión contigo sea consumada por medio de esta hermosa metáfora de la boda. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en estas cosas, Señor, y a verlas más reales, más cercanas y más tangibles, Señor, que la realidad que ahora experimentamos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.